Bueno, vamos a ir saludando a la gente que se está uniendo. Hoy es el día para recibir a nuestro querido amigo Ari Sender, que se ha formado con distintos maestros de distintas partes de África y de Argentina, con Ogan Budá, Eliezer Freitas Santos, Mauro Mazzarella, con Arafat Touré y con Famoudou Konaté. Estamos escuchando una excelente banda. Uy, cuánta gente que se está sumando. Lujita, Gustavo, ahí está Eri, que lo veo también. Guille, querido! Ya vamos a volver a salir a algún festival. Bueno, lo que podemos hacer directamente es convidarlo a formar parte, a Ari, a quien le vamos a poder hacer varias preguntas. Acá lo tengo. Ari, querido. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? A ver, me acomodo. Ahí estás. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Estás diagonal, ¿eh? ¿Cómo? Estás diagonal. Falta un poquitito más para estar vertical. Ahí va. Perfecto. Ojo, me encantaba diagonal, ¿eh? Sí. Sí, en 45 grados es una debilidad que tengo. Sería algo original. El otro día también Sami Abadi lo quiso hacer acostado, pero quedaba raro ya acostado. Diagonal está más aceptable. Bueno, Ari, querido, un gusto Bueno, ¿qué tenerte. tal? Gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar acá conversando con vos a través de esto, ¿no? De este medio, nuevo no, pero nuestro medio habitual es otro, pero bueno, uno tiene que ir ayornándose, acomodándose y seguir. No nos queda otra, por ahora. Vos estás dando muchas clases también así, online. Yo estoy dando clases online todos los días y hace bastante tiempo porque tengo algunos alumnos del interior del país que con los que ya hacía clases online. Entonces, bueno, de alguna manera fui eh, investigando cómo podía trabajar, cómo podía compartir el conocimiento, ayudar a las personas a que puedan entender y tocar lo que tienen que hacer, a hacer su lenguaje como propio, este lenguaje del tambor, y bueno, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, ¿no es cierto? ¿Y Porque, puede bueno, tomar clases personas desde nivel inicial o tienen que tener algún conocimiento? no, yo trabajo mucho con nivel inicial, Ajá. mucho con nivel inicial, con gente que está en búsqueda. Tengo, por supuesto, alumnos de nivel intermedio y algunos avanzados, inclusive tengo un hijito en Mar del Plata que tiene su propia escuela de percusión, que se llama Braulio Lartigue, ¿no? Eh, que se formó conmigo y que sigue un poco los lineamientos que yo aprendí allá con mi maestro Arafat Touré, ¿no es cierto? Pero sí, uno se va acostumbrando a la conversación, a la observación, que tiene que ser con otro tipo de detalle, ¿no? Para ayudar al otro a progresar. Y bueno, estoy muy enfocado también en esa parte, ¿no? En la parte didáctica, de transmisión, de que la gente pueda
asimilar y entenderse a sí mismo cómo, cómo funciona cuando tiene un instrumento y entra en Bueno, este no verbal. bueno, después lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar y después vamos a dejar un dato para ubicarte para esas clases, abajo del Ah, sí. flyer, porque hay varias Genial. personas que me estuvieron preguntando y yo lo que quería aclarar es que a Ari y a otras personas de la movida afro y percusión también en Argentina, para mí sos uno de los pilares, igual que Eliezer, igual que un montón de músicos, que en distintas líneas, a veces uno se fue al rock, al pop, al afro, a lo afro religioso, pero siempre te tengo como una persona que antes de que explotara el afrobeat, que está ahora tan fuerte y hay tantas bandas afro y de chicas que bailan y de bandas más del estilo, viste, de Fela Kuti. Yo me acuerdo que en el 80-90 habían 3 4 de ese estilo. Y vos justo en esa época te iniciaste en África con percusionistas. Sí, yo la primera vez que vi ese tambor, el tambor que se llama djembe, eh, fue en el año 86, creo. No, 96 o 95, cuando fui a hacer un curso de danza africana con Bamamour. Bamamour, un senegalés que vive en Brasil, venía a dar clases de danza afro, de canto, y lo vi tocando esa vez en el Centro Cultural Recoleta con la Orquesta Amarilla de Daniel Mele, con Fabián Tejada y el negro Jorge, y me alucinó el instrumento, me impactó tanto que en el año 99, después de investigar con la poca internet que había en ese momento, no había YouTube, decidí irme a Guinea. Ni celulares habían. No, no, irme a Guinea, o sea, la única información que tenía era el libro, el diccionario de el Pasacalpe de geografía con unos dibujitos y una información del año 60 o 50. Y de hecho, mis padres se enteraron que yo llegué allá cuando volví. Que se los contaste, claro. Claro, yo me fui en el año 99, cambio de siglo, ¿sí? Me fui a hacer el cambio de siglo allá justamente, y fue un cambio de vida para mí también. Fue un antes y un después. Tuve la suerte, la estrella, el camino abierto para caer en las casas de un gran maestro tradicional, y tuve la gran suerte de que él me acepte, de que me dé un lugar en su casa, de que me dé su nombre en una ceremonia inclusive, con la familia y los vecinos, lo que hizo oficial. Entonces, recorrí ese camino en 5 oportunidades, yo me iba todos los veranos allá, me iba desde diciembre hasta marzo a vivir con él, y conocía también otros percusionistas como la Mindy Camará, la gente del ballet Sanqué, del ballet Basicolo, ¿no? Los del Ballet Nacional, Jolibá, porque íbamos a visitarlos también con mi maestro, con Arafat Touré. Y bueno, como nos Bueno, pasa a todos los que viajamos lo bueno de hacia lo que estás países en particular. lo bueno de lo que estás contando es que todos los que tienen este tipo de maestros o iniciaciones, tanto en el arte como en lo espiritual, aprenden lo que es a dignificar eso que están comunicando. Eh, Dignificar en varios sentidos. Yo sé que vos tenés una conexión muy especial con el instrumento y eso es lo que hace que tengas el puente también con lo... Porque después de todo, el tambor habla, ¿no?
y comunica. Y es muy bueno cuando uno sabe, como vos y como un montón de otros maestros que hay, que esa transmisión tiene que ser como, por más que uno, como vos, enseñes a chicos que recién comienzan a saber, lo haces tratando de transmitirles esa pureza o esa dignificando el material, la mano. Sí, y más que nada, tratando de que la gente pueda tener un registro de su propia producción, ¿sí? De saber cómo llegar a ese producto, de expresión. No, a ver, odio cuando me vienen a buscar data, porque la data la buscas en internet en el formato que querés, sino que el tema es buscar la esencia de las cosas. Y cómo entender que uno puede expresar cosas desde el mundo, desde tu internalidad, desde tu interior, pero de manera no verbal, que no aparece en la palabra. Son cosas que se sienten, que no puedes poner en palabras y no merece, porque pertenecen a otro plano, que es el plano no verbal. Cuando vos pensás la música, en mi opinión, ¿no? La música eh, eh, parte del hemisferio emocional, ¿sí? O sea, tenemos en el cerebro dos hemisferios y cada hemisferio tiene funciones en particular. Está el hemisferio racional, donde está la matemática, la palabra hablada, eh, todos los ceros y unos, ¿sí? Y está la parte emocional, que está lo creativo, la música, entonces, ¿desde dónde vamos a tocar? Siempre me pregunté. Por eso mi recorrido de búsqueda con la musicoterapia, de algún punto, era para entenderme y entender a los demás, de esa manera. Y entendiendo a los demás, podía entenderme a mí también, ¿no? Lo que Claro, me sí, pasa, sí. me pasó, me pasará. En esa búsqueda de un lenguaje no verbal y descubriendo la importancia de ese lenguaje no verbal en el mensaje, porque la palabra es solamente un transmisor, un vehículo de lo que vos querés expresar. Lo que querés expresar es realmente el mensaje. O sea, qué bien que la estoy pasando. Qué bien que la estoy pasando, dice. Por eso cuando chateamos tenemos que poner emojis, porque se puede interpretar cualquier cosa. Y la interpretación de ese mensaje está en lo no verbal, en la expresión. Y eso lo tenemos todos los días. Todo el día estamos así expresando. Yo hago con la mano así y no le digo a la mano lo que tiene que hacer. Entonces, yo trato de que la gente entienda que cuando vas a tocar un tambor, podés usar ese mismo programa, ¿no? Ujú. Entonces, o cualquier instrumento, ¿no? Ese mismo programa es tan fácil como eso. Solo tenés que, bueno, ejercitar la boca y la lengua, o sea, las manos y el cuero, en este caso. Bueno, vos, digamos, Ustedes, si tuviéramos que definir el estilo de la alucinante tu punto de vista, ponen Ari, qué hermoso eso, el sentir la música más allá de las palabras. Bueno, la gente se está enganchando muy copados con tus comentarios. Lo que hay que aclarar a la gente es que Ari más o menos debes tener 40 años tocando percusión. no es tocando percusión. Si tocando Aprendiendo, percusión, transmitiendo. desde que era chiquito con las ollas. Después toqué batería, tuve mi época de tocar charango, quena y pincuyo, tuve un saxo, ahora estoy tocando el bajo, fascinado con eso. Bueno, pero el Pero bajo va de la mano del percusionista. sí, sí, pam, pam, pam. Grave, 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 Sí, grave. Bombo, bombo, bombo. el bajo es hermoso porque estás entre la parte rítmica y la parte melódico-armónica. Bárbaro. Bueno, un poco eso, ¿no? La transmisión oral, que es la manera de transmitir allá en Guinea, en África, ¿sí? Y en todos los pueblos originarios, la transmisión oral es un poco también lo que a mí me terminó de cerrar en esos viajes que yo hice, ¿no?
O sea, ¿qué incluye esa transmisión oral? Que es nada más que, como por ahí decían los mayores en mi época, un vago porque no estudiás, no sabes música. Yo sé música, yo te puedo surfear, te puedo leer, pero no me, la he dejado de lado, la parte escrita. ¿Por qué? Y porque lo que importa es la tonada con que vos cantás. ¿Viste? Si yo hablo cordobés, o si yo hablo entrerriano, si yo hablo porteño, si hablo gallego, si hablo susu, ¿no? Entonces, en la transmisión oral vos vas aprendiendo el modo del otro. Eso se va dando con un tiempo, el tiempo es muy importante, y el otro. Entonces, hay dos personas. Hay un emisor, un transmisor, un receptor, ¿sí? Y, y yo creo que por ahí va la cosa también, ¿no? De cómo hacer tuyo ese lenguaje, cómo meterlo adentro, cómo internalizarlo, y cómo darse cuenta de que no es tan difícil como parece. Por eso tengo muchísimos alumnos eh, iniciales, ¿no? Muchos de ellos que nunca, siempre quisieron y nunca se animaron, o pensaron que, o se animaron y alguna vez le dijeron, vos no servís para esto, ¿viste? O gente que está en búsqueda de distintos planos de autoconocimiento, inclusive, ¿no? Porque en este quehacer del tocar, vos tenés que autorregistrarte, registrar qué te pasa, cómo sentís el golpe, cómo sentís adentro, si te pasó algo cuando tocaste de tal o cual manera, cuando te salió bien, cuando lograste ese sonido majestuoso del pa, o cuando pudiste tocar toda la pieza, ¿no? Eso pasa en todos los instrumentos. Entonces, todo eso hace a que vos asocies el buen tocar, el tal ritmo con tu memoria vivencial. Ya no necesitas estar buscando en archivos cómo era tal ritmo. Ya el tal ritmo te viene con todas esas sensaciones juntas, ¿viste? Son muchos links que tira para afuera. Bueno, acá Entonces Gladys estuve. pone el lujo de charla. Yo realmente lo que Ari está contando lo comparto plenamente. Son muy pocas las personas que saben comunicar entre adentro y afuera y usar el instrumento. Hay alguien que pone transmitir cultura a través de la música y no solo notas. Eso también es transmitir sentimientos, claro. Exacto, y es cuando lo vi varias veces a Ari, incluso con Marisa bailando y con los chicos de 7/8 también, te vi con una formación también de tres armando el toque más de Guinea, más de el toque más de tambor y dum dum, todo, me encantó. Bueno, si querés lo que podemos hacer, porque después vamos a estar siempre volviendo a estos temas, es entrar directamente en las preguntas para que después nos quede tiempo más de relax, porque no nos podemos pasar de los 50 minutos. Bueno, esto de Taller Aleph, que se mutó en una serie de entrevistas para traerle buena energía a la gente, diseñó estas 5 preguntas que vienen pegando bien, donde la primera es, eh, si tuviste alguna experiencia en tu vida que saliera de lo normal, porque odio la palabra espiritual, porque espiritual es todo, es nacer y morir espiritual, pero algo que vos hayas sentido como, oh, no, esto, qué intenso, o qué vibración, o qué visión, hay gente que habla de un sueño, otros de una alucinación, ¿tenés algo que nos quieras contar? Tuve tantas de esas. Algunas que puedas. Mirá, desde. Uy, ¿en qué estará pensando? ¿Cómo estará tal amigo mío que vive del otro lado del océano? Y empieza a sonar el teléfono, y era él, está Nibles. Después, cuando tuve 16 años, hice un viaje a Brasil, estaba con mi familia brasilera, yo tengo de parte de mi abuela familia brasilera. Ah, mira vos. Y
ellos se reunían con unos amigos a hacer mesa branca, ¿no? Kardecista. Mesa branca es, eh, para los que no saben, es una especie de espiritismo, pero blanco. El espiritismo llaman así, pero es mesa blanca porque hay un mantel blanco, una jarra de agua y son unos amigos que se reúnen a hacer esos trabajos. Y después de estar un mes con ellos, allá un día mi primo recibe a un rabino. Qué mezcla. Sí. Y el rabino me empieza a hablar a mí en hebreo. Yo no sé hebreo. Pero después empieza a cantar las oraciones y los rezos que yo canté cuando hice mi Bar Mitzvah. Lo que llama mi atención. Y después me empezó a hablar a mí, que él había bajado los hombros, tenía como una kipá en la cabeza blanca, en una semioscuridad, ¿no? Y me estaba advirtiendo de algo que pasaría en la familia. Yo tenía 16 años, así como él, también había recibido a un médico ruso, a un filósofo hindú, a los indios tupí guaraní de la zona ahí de San Pablo, estaba, ¿no?, el indio Ingoré, Tangará, etcétera, y para mí era toda una experiencia. La cosa es que cuando volví a casa, a Buenos Aires, y contando esta experiencia, me enteré que ese día, esa noche, alguien de la familia había tenido un problema de salud muy importante. Y resultó que todo lo que me dijo que iba a suceder luego también sucedió. Dije, mi abuelo era rabino. Y yo no lo conocí. Ahí apareció. Me decís, sí. Después otra vez, caminando por la playa con mi viejo, hablando de mi abuelo. De pronto le empecé a contar una situación que había sucedido en otro país, con la familia, con él de chiquito, de adolescente. Le describí hasta cómo era el cuarto, dónde estaban sentados en la mesa, lo que estaba pasando, y mi viejo me dijo llorando, yo nunca te conté eso, ¿cómo lo sabes? No sé, me estaba bajando, sentía que estaba así, largando todo. Esas cosas son cosas que a veces todavía me pregunto cómo suceden, por qué, ¿no? Y claro, quiero manejarlas y son inmanejables para mí, inmanejables. Bueno, cosas como esas, y después, bueno, Me cuando las encantaron. veces que... ¿Eh? Me encantaron esas porque todas tienen en común eh, la comunicación, justamente. La del llamado de tu amigo cuando vos pensaste en él es un emisor y un receptor. La de caminando, la de esa reunión de estilo espiritista también son comunicaciones circulares que son... Que él me comunicó a mí. Él me comunicó algo, me dijo que hasta yo tenía que hacer algo para que eso no suceda, y yo me pregunté por qué. Soy el primer hijo varón de su primer hijo varón. Bueno, es En la fantástico. tradición, en la tradición tiene una representación de alguna manera eso, ¿no? Y mirá, Qué yo sé yo. muchas veces trato de explicar, porque la cábala en sí es un lenguaje también, igual que el tarot, igual que todos los sistemas espirituales, son formas que los antiguos habían perdido la conexión con lo divino, o con como uno lo llame, las fuerzas elementales, los duendes, los ángeles, y esa pérdida hacía que uno tuviera que buscar un sacerdote o un chamán o un tocador que conservara la conexión.
y aunque la conservara, ellos mismos te decían, no siempre ocurre, a veces en un mes me pasa una vez, pero pasa. Y eso que Pero es vos como la contás es inspiración del conexión. músico también. ¿Sí? Es como la inspiración del músico también. De pronto te pasa y de pronto estás sequía, 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 y estoy así tocando y digo, uff, siempre toco igual, me aburro, viste, no me sale, y de pronto, viste, paro y cuando vuelvo, oh, soy otra vez otro. También, viste, uno se va renovando, pero este, sí, el tema de la comunicación, evidentemente para mí es muy importante. Y es lo que me abrió también las puertas en Guinea, ya que yo aprendí, en ese momento yo ya entendía y hablaba la lengua Susu de ellos, Wow. entonces yo hablaba con ellos en su lengua y eso me abría la puerta. Y una vez un amigo de allá, un guineano, eh, me dijo, eh, yo hablo con vos porque yo sé porque vos hablas mi lengua. Eso quiere decir que a vos te interesa comunicarte con nosotros y lo que nos pasa. La verdad, es verdad. Uy, Valdir, Valdir Silva está ahí conectado. Entonces, bueno, eso. Y después, más experiencias, todas las que tuve en Brasil, eh, en distintos, eh, en distintas experiencias en terrenos de candomblé, con gente muy amiga y conocida, en ceremonias y recibiendo orillás y tocando para el orillás y viendo cómo estábamos diciendo recién, cómo hacía ese Ogán, el tocador de rum, que es el tambor grave, de los tres atabaques que se tocan, que es el que solea y manda las figuras y el que manda todo, como de pronto, no sé, hacía algo que bajaban todos juntos. Era una cosa que es algo que todavía sigo tratando de entender. Pero A sabes otro, que eso otro, otro lugar es, alucinante. es muy difícil acceder a eso porque eh, los, muchas veces lo sagrado el sacré se cree, sagrado es secreto. ¿No? La palabra es muy parecida. Lo sagrado queda como secreto. Sacré, en francés, se cree. Totalmente. Soy de esa misma escuela. Para mí, lo sagrado tiene que ser secreto. O hermético, Sí, por lo menos. yo pienso que también. Por eso, Bueno, podríamos pasar a la pregunta por 2, eso así nos uno queda se más gana el tiempo. acceso a eso, uno se gana, perdón, por eso uno puede llegar a ganarse el acceso a eso en base a continuidad, respeto, seriedad y sobre todo fidelidad. Totalmente. Y vale para lo artístico y lo espiritual y lo humano. Todo. Totalmente. Bueno, la pregunta dos es como nos vamos al otro win. ¿Qué harías si no hubiera pandemia, si no estuviera esta situación de confinamiento mundial? Lo primero que se te cruza por la cabeza. Viajar, viajar. Ahora en cuanto se abra acá, en Argentina, el cabotaje, me subo al auto y voy a viajar y probar las delicias que se hacen en cada lugar del país, tocar con gente, encontrarme con amigos y tomar una cervecita artesanal. Sí, te sigo en todo lo que dijiste, voy atrás tuyo. Me subo a tu coche. Ahí está mi hermana mayor, mi hermana querida, que a enroscar con una caña de pescar para que se sume a nuestros encuentros. Bueno, pregunta 3 entonces. Pregunta 3 es, cosas que tengan que ver con tu profesión, con tus proyectos que nos quieras contar, que no se quemen, o que tengas ganas de compartir a futuro. Clases, cursos, futuro. Es una pregunta del futuro, la 3. Bueno, de lo que puedo contar, por supuesto que continuar transmitiendo las enseñanzas de mi maestro, Arafán Touré, eh,
que como decía, no es una cuestión de data, sino que hay una cantidad inmensa de frases, enseñanzas, momentos que he compartido con él, que nos sirven de enseñanza, son frases de sabiduría, como pensar mucho es malo para la percusión, ¿no? ¿No? Entonces, no hay que pensar, por ejemplo, y etcétera. Este, estoy también, y compartir eso y poder volver a viajar al interior para compartir y dar clases con la gente del interior. Acá alguien puso que te espera, Gustavo Simet. Te espero acá entonces, Ari puso. De Bariloche. Vamos, Gustavito. En cuanto se abra, voy para allá. Allá en Bariloche tengo también otras dos alumnas, que son las Aracelis. Bueno, y también estoy esperando que se abra esto porque estoy preparando la musicalización de una obrita de teatro, de una obra de teatro en francés que se sitúa en Haití, y entonces estoy un poco investigando un poco la cultura de allá, todo el tema de vudú y los Zombies, cantadas, los todo eso. zombies. No, la parte religiosa y cómo, Bueno, el vudú y los zombies van de la mano. sí, cómo están personificadas las deidades y el sonido de la percusión. Yo ya había tomado unas clases de percusión de Haití con un americano que vino acá hace muchos años cuando tocábamos en las fiestas etnias de Carolina Creme y Sergio Seidel, que eran unas fiestas que se hacían en los 90 en una casa, como se hacen ahora, una casa grande, que era la casa de ellos, y donde había comida vegetariana o saludable, donde dejábamos todos los zapatos en la puerta para entrar a la sala y había un show había 3 espectáculos en la noche donde tocaba Carolina con su grupo de voces o de música hindú, venía Douglas Félix tocando música de Medio Oriente, y después cerramos con un grupo de percusión que en un principio estábamos con Iván Maquiavelo, con el Pelado Santos. Ahí toqué con Arafán cuando en el 2001 lo traje acá a la Argentina y estuvo dando clases con la Chilinga allá en San Martín. Y ahí se armaba un ambiente tan lindo de gente que estaba en búsqueda de sonidos diferentes, en búsqueda de una estética, de un sentir distinto. Terminábamos de tocar, y eran como las 3, 4 de la mañana, tambores transpirando, todo, y había un tacho de fuego, con fuego, esperándonos a todos afuera, y ese momento era todos alrededor del fuego al amanecer, charlando, compartiendo, era una cosa hermosa. Me acuerdo que hasta cuando vino Arafán, terminamos de tocar y Arafán se sentó con nosotros en esa ronda donde estábamos todos, contando historias, anécdotas, y fue hermoso. Fue una época hermosa, fiestas etnia, una movida muy grosa. Bueno, acá alguien pone que sos una persona que además de música, también sos un transmisor de cultura, sociedad, personas, vida. Bueno, vamos a pasar a la pregunta 4. Pregunta 4. Está Ari ahí con su djembe, dundun, instrumentos, con su familia copada que tiene, y de repente aparece un enviado divino, o lo que vos quieras catalogar, mensajero, intermediario, cuerpo astral. Te dice, Ari querido, te vengo a escuchar, ¿qué querés que el mensaje lleve? ¿O qué energía necesitas que traiga?
¿Qué transmitirías o qué pedirías? Mensaje algo que traiga. O algo que traiga, o que vos quieras un mensaje que lleve, puede traer o llevar. Llevar un mensaje tuyo arriba. O traerte algo, alguna energía, alguna transformación, algo que vos quieras. Hay gente que pide solo una cosa, hay gente que transmite, pero pueden ser las dos cosas. Bueno, mirá, no sé, lo que uno pediría hoy en día, en esta realidad que vivimos, en esta civilización, es un cambio de mentalidad en la gente, pero principalmente en los gobernantes del mundo y en la gente y en los que detienen poder, porque son los que no permiten que la gente sea solidaria ante la injusticia. Yo pediría eso, más conciencia, más solidaridad. Solidaridad es la palabra. Sí, y que eso permita que los que lleguen a gobernar también tengan esa sensibilidad. Bien, bien, me gusta ese pedido. Me gusta ese pedido. Bien, bien supremo y terrenal. Ahí Valdir está diciendo que está presente, otro referente de la cultura, de la danza principalmente, otro que conozco desde 80, 90, antes de que Placa Ford saliera de Río Bermelo. Bueno, entonces, por suerte llegamos con algunos minutos a la última pregunta, que en verdad no es una pregunta, sino que es un ofrecimiento, un pedido al entrevistado, que en este sos vos, querido Ari, de que nos entreguen algo de la magia que tienen. Algunos recitan poemas, otros leen, otros tocan, otros bailan. Teniéndote ahí no te voy a pedir que hagas un asado ni una ensalada. Tal vez nos podés deleitar con alguna música, con alguna percu. Acá para poner gracias, Ari, por tu trabajo y esfuerzo, por transmitir y enseñar a medida de cada uno de nosotros la cultura afro de los tambores, tanto en lo musical como en todo lo demás. Acá viole, donde samina wario. 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 Oh yeah. Esta canción, muy bien, Ari. mirá lo que es este instrumento. Increíble, increíble ese instrumento. Este instrumento se llama gongoma. Y es un instrumento típico de Guinea. Es una gran calabaza con una tapa, un calimbón. Impresionante. Hermoso.
Impresionante. Es un instrumento que se usa mucho allá en las reuniones de los amigos, como un fogón, con una velita en el medio, muchas veces el té, ¿no? El té ese árabe, con una cervecita. Eh, es un momento muy lindo, muy amistoso, muy de compartir canciones. Aprendí muchas canciones muy lindas de ahí, que también hacen al todo de la música, ¿no es cierto? O sea, yo no soy nada más que un percusionista. Yo soy un músico, un buscador. Te dije, toqué charango, pincuyo, toqué con batería electrónica, acústica, todos los estilos. Uno va buscando hasta posicionarse, encontrarse cómodo con algo. Yo lo encontré en la música folclórica, porque entendí que ahí hay fundamento, que hay corazón, que hay historia humana, son siglos de experiencias humanas. Claro que el rock me encanta, amo King Crimson, amo el Papo, ¿viste? Pero eso Claro. también es raíz. Tony Levin, Fripp, Bellew, Bradford. Todo. Sí, me parte en la cabeza. Sí, son patriarcas. Bueno, nos quedan 2, 3 minutitos. ¿Y dónde está tu cañón, tu djembe? ¿Lo pusiste a dormir a tu djembe? Ahí está. A ver, espera que Tu va. djembe. Pásate acá. Vamos a hacer eso. Cuando nos vamos con tu djembe, te dejo que cerremos. Yo te voy a saludar de lejos, pero llévate vos la entrevista, Ari, querido. Es un enorme placer haberte tenido acá Gracias. y te dejo que cierres todo comunicando con tu djembe.